Me gustaría mostrarles la parte más importante de los equipos que ustedes pueden encontrar en un laboratorio químico. ¿Cuánto costará? ¿Fue inventada en los Estados Unidos? ¿Fue hecho en Japón? ¿Están listos? Veamos. Aquí está. No es un superconductor de supercolisiones ni un equipo que valga 100 millones de dólares. Solo es un pedazo de papel, un cuadro, una idea, una herramienta para la mente. Fue inventada por Mendeleev, un ruso, hace 120 años atrás. Se llama la tabla periódica y vale mucho para los químicos, más que todos los equipos de sus laboratorios. ¿Cuáles son las propiedades de las sustancias en el mundo alrededor nuestro? Hay dos tipos de propiedades. Las propiedades químicas se refieren a la habilidad de los elementos para combinarse con otros elementos y formar compuestos. Las propiedades físicas incluyen la densidad, el punto de ebullición, el punto de fusión y la conductividad. Cada elemento es diferente de los otros elementos en sus propiedades físicas y químicas. Esta singularidad puede ser rastreada hasta la estructura atómica del elemento, pero algunos grupos de elementos también comparten propiedades comunes que varían sistemáticamente y predeciblemente. Estas propiedades comunes son las bases de la moderna tabla periódica. Hay 109 elementos en ella. 88 ocurren naturalmente y los otros 21 son hechos por el hombre o son elementos artificiales. Por siglos el latín era la lengua común de la ciencia y por lo tanto muchos elementos tienen nombres en latín. Por ejemplo, el hierro era ferrum y su abreviación se convirtió en Fe. El oro era aurum, que en latín quiere decir amanecer brillante, y se convirtió en Au. Madame Curie descubrió un elemento y en honor a su nativa Polonia lo llamó polonium. Otros elementos descubiertos más recientemente han sido nombrados por otras personas, tales como Einsteinium, en honor a Albert Einstein, y Nobelium, en honor al hombre que instauró el premio Nobel, Alfred Nobel. Además de poseer un símbolo para el nombre del elemento, en este caso helio, cada cuadro también contiene algunos números importantes. Fíjense en el número bajo el símbolo He. Esa es la masa atómica del elemento, la masa total de protones y neutrones. Todos los núcleos de helio contienen 2 protones. Sin embargo, el número de neutrones puede variar. Por ejemplo, hay una forma rara de helio que tiene solo un neutrón en el núcleo y ambas variedades del mismo elemento son isótopos. La masa atómica de un elemento es el promedio pesado de las masas de los isótopos en los elementos que ocurren naturalmente. El número sobre el símbolo es el número atómico del elemento, el número de protones en cada núcleo. El número atómico es lo que determina la posición de un elemento en la tabla. Los elementos en la tabla están dispuestos de acuerdo al número atómico ascendiente yendo de izquierda a derecha. Aquí tenemos el hidrógeno número 1 y muy lejos aquí tenemos el helio número 2, después litio número 3, berilio número 4, boro número 5 y así sucesivamente hasta neón número 10. De vuelta al sodio número 11, magnesio número 12 y así sucesivamente de izquierda a derecha. También hay otras facetas en la tabla. Debido a la forma en que está organizada, cada elemento es miembro de un grupo que va hacia arriba y hacia abajo en la tabla y un período que va a través de la tabla. Por ejemplo, el potasio es un miembro de este grupo y de este período. Hay 7 períodos horizontales que van de izquierda a derecha. Cada uno tiene un número asignado ubicado a la izquierda del período. 14 de los elementos en los períodos 6 y 7 han sido sacados de la tabla y ubicados abajo. Si ellos estuvieran ubicados en la tabla, se verían así.
Entonces es mucho más fácil organizar la tabla con ellos abajo. También hay columnas verticales llamadas grupos o familias. Cada grupo está designado con un número y una letra, ubicada en la parte superior de la columna. Todos los elementos dentro de una familia poseen propiedades similares. Para demostrarlo, veamos una familia en el extremo derecho de la tabla periódica, los gases nobles. Estos globos contienen los primeros 5 gases nobles. Tenemos helio, neón, argón, kriptón y xenón. Y nos falta el radón, porque es radiactivo. Todos ustedes conocen bien el helio, ya que se usa en globos y pequeños dirigibles. El resto se utiliza para llenar diversas ampolletas y lámparas. Pero ¿cuáles son algunas propiedades que ellos tienen en común? Bueno, no tienen color ni olor y son bastante poco reactivos. Y mientras bajamos por las familias, cada uno se va volviendo más pesado que el anterior. Les mostraré lo que quiero decir. Esto es helio. Ahí va. Esto es neón, algo más liviano que el aire. Ahí va. Ahora el argón y el kriptón son más pesados que el aire. Y el xenón es el más pesado de los que hemos visto. Es el globo proverbial de plomo. Ustedes ya pueden comenzar a ver los distintos tipos de información que se pueden derivar desde la tabla periódica. Pero ¿cómo la utilizan los químicos en su trabajo? La fabricación del vidrio es un ejemplo. En una época en el mundo antiguo, el vidrio era tan escaso que se valoraba más que las gemas o que el oro. Pero a medida que dominamos las técnicas de su fabricación, el vidrio se transformó en una necesidad común. Los tipos de vidrio se multiplicaron tanto que hoy en día lo encontramos en todas las formas y colores imaginables. Los artistas lo utilizan para crear nuevas e intrigantes construcciones. Los artesanos lo moldean manualmente en las elegantes formas del cristal Steuben. Y las fábricas fabrican vidrios para innumerables usos cotidianos. Básicamente, los distintos tipos de vidrio son hechos mezclando dióxido de silicio y arena con diferentes óxidos de metal y luego fundiéndolos juntos. La elección de los óxidos, la cual determina las características del vidrio, se rige por la tabla periódica. El doctor Jerry Fine es un químico de vidrio de la fábrica Corning en Nueva York. Yo no me imagino trabajando sin la tabla periódica, ya que a los científicos nos interesa buscar relaciones sistemáticas entre las distintas sustancias y elementos. Y la tabla periódica es una forma sencilla de buscar y hallar dichas relaciones, las cuales nosotros entendemos en un nivel sencillo. En el Centro de Investigación del Vidrio de Corning, anualmente se hacen miles de muestras a medida que se van desarrollando y perfeccionando nuevos tipos de vidrio. Un grupo de elementos que se utiliza frecuentemente para fabricar vidrio está ubicado en el extremo izquierdo de la tabla periódica, los metales álcalis. La mezcla de distintos álcalis produce vidrios con características diferentes, así que la comprensión de sus variaciones en comportamiento es vital para los fabricantes de vidrios y, de hecho, para todos los químicos. A esta familia la llamamos los metales álcalis. Componen el grupo número 1 de la tabla periódica. El primer elemento es el litio, y después vienen el sodio y el potasio. Luego el rubidio, y este es el cesio. ¿Notaron una cosa que todos tienen en común? Probablemente ven que todos están almacenados en formas muy inusuales, y eso se debe a que todos son altamente reactivos. Aquí tengo 3 pocillos con agua. Tomaré un trozo de este litio y lo introduciré al agua. Observen qué ocurre. Comienza a chisporrotear un poco, y eso se debe a la reacción del litio con el agua para producir gas hidrógeno. Ahora intentemos con el sodio. Tomaré un trozo no muy grande para que la reacción no sea tan violenta. Reacciona mucho más rápido, ¿verdad?
¿Ven el sodio chisporroteando, rebotando y liberando ese gas hidrógeno? Ahora intentemos con el potasio. Ese es el más reactivo de los tres. Tomaré un trozo muy pequeño y lo introduciré al agua. ¡Wow! Eso sí que fue violento. ¿Vieron la reacción inmediata del potasio? Nuevamente, este formó gas hidrógeno, el cual se encendió. Así que todos los metales álcalis poseen propiedades químicas similares, pero también varían sistemáticamente. A medida que se va avanzando desde la cima hasta la base de la columna, los átomos de cada elemento se van agrandando. Los químicos pueden utilizar esta característica para aumentar la fuerza de sus vidrios. El tamaño de un átomo aumenta a medida que bajamos por cualquier columna. En el grupo de los metales álcalis, el tamaño atómico aumenta desde el litio al sodio, el potasio y así sucesivamente. Pero a medida que avanzamos a través de un período, comenzando con un metal álcali, el tamaño del átomo va disminuyendo hasta que llegamos a un nuevo período. Aquí vemos un salto en el tamaño atómico del siguiente metal álcali y una disminución a lo largo del período. Esta configuración se repite a través de la tabla y se llama periodicidad. Todos están conscientes de que el vidrio tiende a ser un material frágil. Si alguna vez atravesaron una ventana con una pelota, saben que el vidrio se quiebra fácilmente. Sin embargo, hay formas de tomar el vidrio común de ventanas, el cual está compuesto por sodio, calcio y silicio, y tratarlo para fortalecerlo. Y una forma en que hacemos eso es por medio de la tabla periódica. Si tomamos ese vidrio que contiene sodio y sustituimos el potasio de su superficie por sodio o cualquier elemento que se comporte básicamente de la misma forma pero que sea levemente mayor, podemos incrementar su resistencia. Los resultados de este proceso pueden demostrarse fácilmente. Al dejar caer un rodamiento de acero desde una altura de 35 centímetros sobre un vidrio fabricado con el metal álcali-sodio, observen qué ocurre. El vidrio se quiebra completamente. Ahora observen qué ocurre si el mismo rodamiento se deja caer sobre un vidrio en el cual el sodio fue sustituido por potasio. Esta vez el rodamiento caerá desde una altura de 5,7 metros. Logramos eso tomando el vidrio que contiene sodio y sumergiéndolo en un baño que contiene potasio derretido. Este potasio derretido sustituye el sodio de la superficie del vidrio, ya que gracias a la tabla periódica podemos saber que el potasio es más grande que el sodio. El potasio literalmente rellena la superficie de ese vidrio. La predecible habilidad de la tabla periódica fue demostrada por primera vez por un químico ruso, Dmitri Mendeleev. 100 años atrás, él desarrolló el precursor de nuestra tabla moderna. La tabla de Mendeleev incluía todos los elementos conocidos entonces y era consistente con sus variables propiedades. Para 3 elementos aún no descubiertos, él dejó 3 espacios en blanco, prediciendo que ellos realmente existían y que sus propiedades serían consistentes con su ubicación en la tabla. Para su época, esa era una hipótesis impresionante. Una ubicación que él dejó en blanco fue esta para el galio. Basándose en las propiedades de los 2 elementos vecinos, aluminio e indio, Mendeleev fue capaz de predecir algunas de las propiedades del galio. También pudo predecir 2 elementos más, el germanio y el escandio. Cuando esos elementos fueron descubiertos y se midieron sus propiedades, las predicciones de Mendeleev resultaron ser increíblemente precisas. En este siglo, otro químico, un norteamericano, reorganizó la estructura de la tabla basándose en las propiedades de elementos que él mismo había descubierto. Su nombre es Glenn Seaborg. En 1944, la tabla periódica no se veía como se aprecia hoy en día. Los períodos y los grupos estaban dispuestos en forma distinta. En los tiempos de Mendeleev y realmente hasta la década de 1930, los elementos más pesados, como el torio, el protactinio y el uranio, estaban ubicados en el cuerpo superior de la tabla periódica, bajo el hafnio, el tantalio y el tuxteno. Y en 1944, mientras yo trabajaba con el laboratorio metalúrgico de Chicago en el proyecto Manhattan de la bomba atómica,
Se me ocurrió que esos elementos quizás estaban mal ubicados y que podrían ser los primeros 3 elementos de los actínidos. Y entonces, audazmente y contrariando los consejos de ciertos amigos míos que eran químicos inorgánicos eminentes, retiré esos elementos desde el cuerpo de la tabla periódica y los ubiqué en la fila de abajo, la cual luego continué con el 93, el 94 y así sucesivamente hasta el 103. La idea de reorganizar la tabla se le ocurrió a Seaborg en la tarde de un día viernes mientras esbozaba un informe confidencial para un seminario del siguiente lunes y decidió incluir esa idea en su informe. Yo presenté eso en el seminario de ese lunes y mi idea cayó como un globo de plomo. La sola idea del desatino de cambiar así la tabla periódica después de tantos años fue tremenda. Todos pensando que el torio, el protactinio y el uranio debían permanecer en sus ubicaciones sacrosantas, ahí arriba en el cuerpo de la tabla periódica, bajo el hafnio, el tantalio y el tuxteno. Sus hallazgos de nuevos elementos permanecieron confidenciales hasta después de la Segunda Guerra Mundial, y apenas pudo publicarlos, Seaborg incorporó su nueva organización de la tabla periódica. Yo le mostré esta tabla periódica a algunos amigos míos, los químicos eminentes, y ellos me recomendaron que ni pensara en publicarla. Dijeron que estaba errada y que eso arruinaría mi reputación como científico. A mí me encanta decir que yo tenía una ventaja. En ese tiempo mi reputación científica era cero, así que lo publiqué todo. La nueva organización de Seaborg le permitió predecir las propiedades de aún más elementos, y más tarde sus ideas fueron verificadas cuando esos elementos fueron producidos artificialmente. Seaborg recibió el Premio Nobel de Química en 1951. Su reorganización constituye nuestra tabla periódica moderna, y lo que finalmente determina la posición de un elemento en esta nueva tabla es la forma en la cual los electrones están dispuestos en los niveles energéticos del átomo. A medida que nos desplazamos a través de la tabla y la cantidad de electrones en un átomo aumenta, los diagramas de niveles de energía contienen más y más niveles y subniveles. Y tanto la cantidad como los tipos de nubes de electrones aumentan en complejidad. Este es el diagrama de nivel de energía para el único electrón de hidrógeno en una nube S llamado 1s. Los 3 elementos del litio están diagramados así, 2 electrones en la nube 1s. Cada nube puede contener 2 electrones. Entonces, el tercer electrón está en otra nube, una nube S, en el segundo nivel. Ahora miremos el diagrama de energía para los 11 electrones del sodio. Sus 2 primeros electrones están en la nube del nivel 1s. Sus 2 electrones siguientes están en una nube S en el segundo nivel. Este es realmente solo el primero de 2 subniveles en el segundo nivel, así es que se llama el subnivel 2s. Los 6 electrones siguientes del sodio están en el otro subnivel llamado subnivel 2p. Observen la cantidad de nubes en el subnivel 2p. Hay 3 nubes en forma de p. Cada una de estas nubes contiene 2 electrones. ¿A dónde se va el 11º electrón del sodio? A medida que subimos en este diagrama de energía, encontramos el primer subnivel del nivel 3, el 3s. Contiene solo un orbital s. El 11º electrón del sodio se ubica aquí. Cuando los químicos diagraman los niveles de energía de los electrones dentro de un átomo, reemplazan las figuras de las nubes u orbitales con líneas. Y utilizan flechas para indicar la presencia de electrones en cada orbital. Este es el diagrama para los 11 electrones del sodio. El sodio es el segundo metal álcali. Fíjense que tiene un electrón en su orbital externo, el 3s. Este es el diagrama para el litio, el primer metal álcali. Miren su nivel más alto de energía. Nuevamente está semilleno con un solo electrón en el subnivel 2s. Las similitudes y propiedades del litio y el sodio, y de hecho de todos los metales álcalis, se deben a las similitudes en su estructura externa de electrones. Los electrones externos en cualquier átomo se llaman sus electrones de valencia. Los gases nobles son otro ejemplo de una similitud en una estructura externa de electrones. Ellos poseen un subnivel S o P lleno, lo cual es muy estable.
Junto a ellos figura otro grupo importante llamado los halógenos. A casi todos les falta un electrón desde un subnivel casi lleno, lo cual los torna muy reactivos. A medida que aumenta la cantidad de electrones en un átomo, ¿qué reglas obedecen dichos electrones para llenar distintos subniveles y orbitales? Para averiguarlo, Don Showalter fue al colegio de St. Alban, ubicado en los jardines de la Catedral Nacional en Washington, D.C. Vinimos aquí para mostrarles cómo los electrones llenan los distintos niveles de energía que ustedes vieron en ese diagrama. Y para ayudarnos tenemos estos 11 jugadores de béisbol. ¡Correcto, entrenador! Ahora estos jugadores representarán electrones y tendremos un entrenamiento electrónico. Ellos practicarán las reglas que los químicos utilizan para llenar los niveles de energía. Estas son las reglas. Esas gradas representan los diversos niveles de energía. La más baja es la 1S y está pintada de azul. ¡1S! Bien, el siguiente nivel de energía es el 2S y está pintado de verde. ¡2S! Bien, ahora el 2P tiene 3 subniveles y está pintado de rojo. 2P con 3 subniveles. Bien, y el nivel de energía más alto es el 3S y está pintado de amarillo. 3S. Bien, ahora hay 3 reglas básicas que debemos seguir. Primero, los electrones llenan el nivel de energía más bajo primero. Los electrones llenan el nivel de energía más bajo primero. Segundo, no más de 2 electrones en cualquier orbital. No más de 2 electrones en cualquier orbital. Magnífico. Tercero, si hay más de un orbital en un subnivel. Si hay más de un orbital en un subnivel. Un electrón en cada orbital antes de doblarse. Un electrón en cada orbital antes de doblarse. Genial. ¿Entendieron? Sí, entrenador. Energicémonos. El primer elemento es hidrógeno. ¡Partieron! El hidrógeno tiene un solo electrón, así es que se ubica en el nivel de energía más abajo disponible, el 1S. Ahora saltaremos al nitrógeno. El nitrógeno tiene 7 electrones. Los primeros 4 llenan el 1S y el 2S. Pero ¿qué ocurre con los otros 3? Uno va en cada uno de los 3 orbitales, 2P. Ahora saltaremos al sodio. ¿Están listos? Sí, entrenador. ¡Partieron! El sodio tiene 11 electrones. Los primeros 4 van en el 1S y 2S. Los 3 siguientes van en cada uno de los 2 orbitales P. Luego entran los números 8, 9 y 10. Finalmente, el 11º electrón va en el subnivel 3S. Así los electrones llenan los niveles de energía, ¿verdad? ¿Verdad, entrenador? Los científicos del Museo Smithsoniano han aplicado una técnica que utiliza información acerca de los niveles de energía de distintos átomos para estudiar obras de arte. Esta técnica analiza los elementos de distintos pigmentos y se llama fluorescencia por rayos X. Jacqueline Olin es una química en el Smithsonian. Si, por ejemplo, ustedes llegaran a conocer el trabajo de un artista tan pero tan bien, que ustedes supieran que ese artista nunca usa un pigmento específico en todas las pinturas que han sido estudiadas, y hay una pintura en cuestionamiento, uno podría analizar una pintura para determinar si el pigmento que no es característico de ese artista se encuentra presente. La fluorescencia por rayos X involucra el bombardeo de los átomos en la pintura con rayos X, provocando que estos expulsen un electrón. Para apreciar exactamente cómo eso ocurre, regresemos con el equipo electrónico. Aquí están los electrones en sus niveles de energía para el elemento sodio. Cuando un rayo X penetra un átomo, golpea un electrón en el orbital más bajo, el 1S. Cuando eso ocurre, algunos electrones en los niveles de energía más altos caen a niveles de energía más bajos, rellenando los huecos. A medida que los elementos descienden a los niveles de energía más bajos, emiten un patrón de rayos X, que es característico en cada elemento. Instrumentos analizan estos rayos X e identifican qué elemento está presente. Es muy agradable poder determinar rápida y fácilmente los elementos que aparecen en una pintura. Cuando ya hemos mirado sus colores, queremos saber si un azul determinado contiene cobre o cobalto, por ejemplo, y eso se logra fácilmente con la fluorescencia de los rayos X. Así que esa es una técnica que identifica rápidamente ciertos elementos presentes en una pintura, sin destruirla.
Repasemos. Los elementos de la tabla periódica están organizados en orden serial de acuerdo a su número atómico. Las filas se llaman períodos y las columnas se llaman grupos. El tamaño de los átomos aumenta a medida que bajamos en un grupo y disminuye a medida que atravesamos cualquier período. Este es un ejemplo de una propiedad periódica. Los elementos en cualquier grupo tienen organizaciones similares de electrones en sus niveles de energía, por lo tanto, sus propiedades químicas son similares. Inmediatamente se aprecia que una configuración electrónica dada implica propiedades similares. Por ejemplo, los metales álcalis con su electrón único en el subnivel S siempre entregan fácilmente dicho electrón y no más de un electrón. Y todos los halógenos al otro lado de la tabla periódica con su electrón faltante en el subnivel S siempre aceptan fácilmente tal electrón. Uno podría preguntar por qué nos concentramos en los electrones más externos y no en todos los demás. Eso se debe a que los electrones externos están en su energía máxima, ya que están más lejos del núcleo, y en ellos está la química. Nuestro mundo está lleno de una gran variedad de diferentes cosas: plantas, animales, mar y aire, rocas y minerales. Y todo está hecho de átomos tan pequeños que son invisibles. Las combinaciones de átomos forman varios objetos más grandes. La energía ciertamente involucrada en la unión de los átomos, pero ¿cómo? Si es que hay un pegamento interatómico que mantiene a nuestro mundo junto, ¿cuál es la naturaleza de ese pegamento? Preguntas importantes e intrigantes, porque casi todas las sustancias que nos rodean y dentro nuestro son mantenidas por lazos químicos. Todo está compuesto de átomos, pero los bloques que componen este mundo son grupos de átomos, grandes o pequeños en número, conectados entre ellos. Por lo tanto, en esta matraz de agua hay 10 a 24 avos de moléculas de agua, cada una de ellas H2O. En todas un oxígeno se conecta con dos hidrógenos. En esta sal hay un vasto conjunto ordenado de iones de cloruro y sodio. Tenemos que tratar de entender qué es lo que lo mantiene unido a los átomos en la sal o en el agua. La clave a la unión química en esta maravillosa tabla periódica de los elementos y un conocimiento de las configuraciones electrónicas de los átomos, en particular aquella de los gases nobles como el helio o el neón. Los gases nobles son inertes químicamente. ¿Por qué? Porque ellos tienen una nube de electrones P y S llena.
Ahora, con muy pocas excepciones, no hay componentes de los gases nobles. Pero todo lo demás en la tabla periódica, arsénico, cobre, indio, nitrógeno, sulfuro, níquel, estos sí que forman componentes, tratando de lograr la configuración de electrones estables de los gases nobles. Hay al menos dos formas de hacer eso. Los elementos en los componentes son mantenidos juntos, principalmente por enlaces covalentes o iónicos. Y las reglas básicas que gobiernan la forma en que estos enlaces se forman son, primero, los átomos pierden, ganan o comparten átomos para completar su capa de valencia. Y segundo, los electrones tienden a existir en pares. Solamente los 6 gases nobles no se combinan rápidamente con otros elementos porque sus capas de valencia están ya completas. En la serie, el quebrar estos enlaces químicos es el cambio químico. Y cuando el cambio químico ocurre, se necesita energía. Puede necesitar un relámpago o algo tan complicado como es el alga para romper un enlace químico. ¿Qué es lo que son estos enlaces exactamente y cómo se forman? La atracción electrostática de partículas cargadas opuestamente, los iones forman un tipo de enlace que se llama enlace iónico. ¿Cómo se forman los iones? Veamos un metal alcalino, el sodio. Un átomo de sodio tiene un electrón de valencia. Su diagrama de nivel de energía se ve como este. Se requiere muy poca energía para perder ese electrón. La capa exterior está ahora completa. Un ion de sodio positivo se ha formado más pequeño que el átomo. En el otro extremo de la tabla, un átomo de cloruro tiene 7 electrones de valencia. La energía está siendo despedida cuando gana un electrón, llenando su capa de valencia, formando un ion de cloruro negativo. Cuando se junta el sodio y el cloruro, uno despide un electrón y el otro acepta un electrón. Ellos producen un sólido cristalino iónico, la sal. La energía está involucrada, como nos demuestra Don Showalter. ¿Qué pasaría si mezcláramos juntos al sodio que quiere perder un electrón con el cloruro que quiere adquirir un electrón? Veamos. En esta cubeta hay gas cloruro. ¿Ven el color verde? Ese es un gas venenoso. Lo que yo quiero hacer es calentar un pedazo de metal de sodio y voy a poner un pedazo en esta cuchara de vidrio. Voy a derretirla un poquito. Está quemándose aquí en el fondo. Eso es, está muy bien derretida. Bien, bien. Veamos qué pasa. Esa es una reacción, con un montón de luz, y se convierte en algo más y más intenso. Hay un polvo blanco que se está formando aquí adentro. La reacción está despidiendo un montón de energía. Pero una vez que se calme, veamos lo que se forma. Hay un material cristalino que se ha formado en uno de los lados de la cubeta. Ese es el cloruro de sodio, la sal común de mesa. Lo que hemos hecho es tomar 2 elementos que son bastante peligrosos y combinarlos en una sustancia que es esencial para la vida. El cloruro de sodio, la sal de mesa, es un miembro de la gran familia de sales o sólidos cristalinos. Las fuerzas electrostáticas entre los iones cargados opuestamente los mantiene juntos en el cristal. La carga eléctrica está distribuida en forma pareja sobre cada ion. Por lo tanto, los iones de cargas opuestas son atraídos en todas las direcciones. En el cloruro de sodio, cada ion del cloruro está rodeado por y contiene 6 iones de sodio. Cada ion de sodio está rodeado por y contiene 6 iones de cloruro. Esto da como resultado un patrón rígido y ordenado de iones positivos y negativos alternados. NaCl es la fórmula del cloruro de sodio. Implica que hay un ion de sodio por cada ion de cloruro.
Esa relación uno a uno de los iones existe a través del cristal cúbico. El doctor Jeffrey Post, un cristalógrafo de la Smithsonian Institution, estudia los cristales minerales como la sal. Si usted toma una lupa y mira los cristales de la sal de su salero de la mesa, de su comedor, verán que cada uno de los cristales se ve exactamente igual que este cristal, a una escala mucho más pequeña. Estos cristales los hemos mirado en un microscopio electrónico e incluso a esa escala, aumentados en cientos de miles de veces, las formas del cristal son las mismas formas cúbicas. Es una propiedad heredada de la estructura. La estructura de reticulado formada por los iones le da al cloruro de sodio y a otras sales propiedades distintivas únicas a los compuestos iónicos. Yo tengo dos crisoles. Ambos contienen sólidos cristalinos blancos. Se ven muy iguales, sin embargo, uno de ellos está enlazado iónicamente. Si la forma en que las sustancias se encuentran enlazadas les da a ellos diferentes propiedades, vamos a ser capaces de probar eso. Una de las formas de hacerlo es ver si ellos conducen electricidad. Lo podemos hacer usando esta preparación aquí, una ampolleta y un sistema de electrodos. Prendamos la electricidad. No pasa nada. Bueno, seguro, nada va a pasar si el circuito está abierto. Veamos qué pasa si yo acierto el circuito con este destornillador. ¿Ven? La luz se prende. ¿Qué pasa con este? Muy bien. En vez de usar ese destornillador, ¿qué pasaría si bajamos los electrodos adentro de las sustancias para probar la conductividad en esa forma? Bajémoslo y veamos qué pasa. Nada. La ampolleta no se enciende. Bueno, si uno de ellos está enlazado iónicamente, quizás en los sólidos los iones no se pueden mover. ¿Qué pasaría si nosotros ayudamos a derretirlos? Oh, yo escucho que algo está pasando. Oh, mira, se está poniendo un poco café. Algo de líquido está saliendo ahí. Tengo todo el líquido, y eso no conduce la electricidad. Por lo tanto, la forma derretida no es conductor, no es electrolito. Veamos qué pasa en el otro crisol. Estoy calentando este. Tengo realmente que calentarlo bastante para ver si puede pasar algo. Oh, aquí vamos. Aquí vamos. La ampolleta se está encendiendo. La ampolleta está encendida. Debe significar ahora que si derretimos esta sustancia, conduce la electricidad. Por lo tanto, lo que vemos es que esta sustancia en este crisol es un electrolito. La sustancia de acá no es electrolito, no conduce electricidad. Hagamos una última prueba. Tengo dos cubetas. Voy a poner algo aquí, algo de agua pura, destilada. Agua en este, agua en este. Ahora, déjenme encender la electricidad con estos interruptores y veamos qué sucede. Nada. El agua pura no conduce electricidad. Ahora, en esta cubeta pongamos algo de este sólido número 1. Miren lo que pasa. La luz se enciende. Cuando el sólido número 1 se disuelve en el agua, conduce electricidad. Este es un electrolito. Tratemos con el sólido número 2. Se ve bastante igual. Pongámoslo ahí adentro. No pasa nada. Pongamos un poco más. Nada. El sólido número 2 no conduce electricidad, no es un electrolito. ¿Qué piensan que son estos dos sólidos? El sólido número 1 fue la sal de mesa común y corriente, cloruro de sodio. Y el sólido número 2 es azúcar común. La sal y la historia humana están íntimamente ligadas.
En la antigüedad la gente entendió su valor para la vida misma. La sal fue alguna vez tan valiosa como el oro. La buena gente todavía es la sal de la tierra. Hoy producimos alrededor de 40 millones de toneladas de cloruro de sodio al año. La mitad viene de cavernas como esta dentro del delta de Luisiana. El resto de nuestro aprovisionamiento viene de enormes pozos evaporándose o de pozos de sal. Muy poca de esta sal realmente alcanza la mesa. La sal simple se necesita para la industria química. El cloruro, el hidróxido de sodio, la lejía o el carbonato de sodio son todos hechos del cloruro de sodio. Y la sal es muy necesitada para los seres vivientes. Las vacas buscan la sal instintivamente. Manadas completas pueden ser movidas por el simple movimiento de un bloque de sal. En los mamíferos la sal es prácticamente toda disuelta en las soluciones de iones en los fluidos del cuerpo. La concentración de los iones apropiados debe ser mantenida porque esa concentración en realidad afecta a las membranas de las células. Otras sales comunes son el cloruro de calcio. Se esparce en las calles para derretir el hielo. Y el fluoruro estañoso es la sal del estaño. Y el flúor que se usa en la pasta de dientes. Estas diferentes sales pueden tener diferentes estructuras cristalinas. Los tamaños y las relaciones de los iones pueden ser diferentes. Esto es un cristal calcita. Sus costados forman un ángulo. No son un cuadrado perfecto como en la sal o en el halita. Por lo tanto, esta es una propiedad de la estructura básica del carbonato de calcio. Los iones de calcio y los iones de carbonato se juntan y se repiten en 3 dimensiones, millones de veces para construir un cristal. Pero por las diferentes formas y cargas de las moléculas de carbonato y los iones de calcio, ellos se juntan energéticamente en una forma diferente y por lo tanto el resultado es una forma de cristal que se ve bastante diferente de la halita. Esto es sal de mesa, es nuestro componente iónico más común. Pero el enlace iónico no es la única forma en que los átomos se combinan. Muchas de las sustancias alrededor nuestro son moléculas que son mantenidas juntas en otra forma. Vean este aceite de ensalada o el vinagre o cualquier molécula de mi cuerpo. Los átomos de estas moléculas son mantenidas juntas en una forma diferente por medio del enlace covalente. El enlace covalente es uno de los tipos más comunes de enlace químico que mantiene a los átomos juntos en las moléculas. Las moléculas son combinaciones electrónicamente neutras de diferentes átomos, a diferencia de las sustancias iónicas, las cuales son sólidos. Las sustancias moleculares pueden ser sólidos, líquidas o gases. Para entender el enlace covalente, comencemos con este elemento más simple, el hidrógeno. Imagínense 2 átomos de hidrógeno, cada uno con un protón en su núcleo y un electrón. Ambos átomos tienen la misma energía y sus capas de valencia no están completas. Mientras se mueven uno hacia el otro, sus nubes de electrones comienzan a traslaparse, comienzan a compartir electrones. Se está formando una molécula. Cuando las nubes se traslapan, los electrones son emparejados, compartidos. Las capas de valencia están completas y un enlace covalente se ha formado. En el Sol, a altas temperaturas, el hidrógeno puede existir como átomo separado. Pero a temperaturas mucho más bajas, aquí en la Tierra, el hidrógeno existe como moléculas que tienen menos energía que 2 átomos solos. Aquí es el estado preferido. Por lo tanto, mientras los 2 átomos se acercan y las nubes de electrones comienzan a traslaparse, formando la molécula H2, la energía dentro de este sistema de 2 átomos disminuye. Siempre que se forme un enlace covalente, la energía es liberada. ¿Dónde va esa energía? Es liberada a los alrededores. Si es controlada, esa energía puede mover montañas. En ciertos compuestos, los enlaces químicos son débiles y pueden ser quebrados fácilmente, liberando los átomos para formarlos en moléculas más fuertes. Cuando eso sucede, una enorme cantidad de energía es liberada.
La mayoría de los explosivos convencionales tienen átomos de nitrógeno enlazados débilmente a otros átomos. ¿Por qué el nitrógeno? Porque cuando el nitrógeno forma sus moléculas N2, los átomos compartirán 3 pares de electrones. El enlace formado es uno de los conocidos más fuertes y la energía liberada en el proceso hace que los explosivos con base de nitrógeno sean únicos, como demostrará Don Showalter. Hemos visto un poco acerca de los enlaces de nitrógeno. ¿Cómo 2 átomos de nitrógeno se combinan para formar una molécula N2 estable? El yodo, un miembro de la familia de los halógenos, también va a formar una molécula diatómica estable. Ahora ustedes podrían pensar que los electrones en el átomo de nitrógeno podrían ser fácilmente compartidas por 3 yodos. Y ustedes tienen razón. Este pequeño montoncito de color café que ustedes ven al frente suyo es trillo-duro de nitrógeno, nitrógeno enlazado a 3 átomos de yodo. El nitrógeno no necesita mucho incentivo para volver a su forma elemental N2. Y cuando lo hace, muchas veces la energía que libera es bastante sorprendente. Déjenme mostrarles. Voy a proteger mis oídos con un algodón. Voy a comenzar esta reacción con el toque de una pluma. Veamos. ¡Wow! ¡Qué reacción! El trillo duro de nitrógeno se convirtió en nitrógeno N2 y el yodo I2. Ustedes vieron la nube de yodo púrpura que salió de ahí. Ahora, esta tendencia fuerte del nitrógeno de formar un enlace N2 tiene muchas aplicaciones. Los explosivos han impactado a la civilización en la paz y en la guerra. Túneles, canales, excavaciones y caminos han sido todos posibles por los explosivos de alta energía. La trinitroglicerina de la dinamita y el TNT hicieron que la minería fuera más eficiente, pero el explosivo preferido en la industria detonadora de hoy es un fertilizante. Eso blanco que ustedes ven es una carga base de nitrato de amonio y petróleo combustible. El nitrato de amonio, otro componente del nitrógeno, es un fertilizante que los granjeros utilizan en sus campos. Estos hoyos harán explosiones en una secuencia de tiempo. Lynn Cursen es un investigador en ETI, la compañía que proporciona explosivos hoy en día. Lo que pasará es que las cargas de al frente van a comenzar a mover las rocas fuera del camino para que las cargas de atrás no tengan tanta roca que mover. Cada agujero es llenado con una mezcla de petróleo combustible de nitrato de amonio y un cartucho de TNT. En una fracción de segundo habrán millones de enlaces químicos quebrándose y reformándose para producir una explosión. 4,5 toneladas de nitrato de amonio fueron usados para volar este acantilado de roca. Cuando cualquier enlace covalente se forma, la energía es liberada. La misma cantidad de energía se necesita para poder quebrar ese enlace. Esto es algo que la naturaleza hace todos los días. Hay nitrógeno en todas las cosas vivientes, músculos, pelos y DNA. Todos contienen nitrógeno enlazado a otros elementos. Pero un 80% de la atmósfera son moléculas de nitrógeno, mantenidas juntas por enlaces triples fuertes. ¿Cómo las cosas vivientes obtienen la forma de nitrógeno que ellas necesitan? Los rayos ayudan. Un rayo tiene la suficiente energía para quebrar las moléculas de nitrógeno que después reaccionan con oxígeno en el aire y eventualmente formando ácido nítrico. Este ácido natural se disuelve en la lluvia y cae a la tierra como una solución diluida. Y allí es absorbido y metabolizado por las plantas. Algunas plantas, a pesar de todo, convierten el nitrógeno molecular en una forma diferente. Los porotos de soya y otras legumbres, como las arvejas y los maníes, albergan una bacteria única en sus raíces. Esta es la bacteria que convierte la molécula de nitrógeno en un compuesto de nitrógeno, el amonio, el cual la planta puede usar entonces para hacer aminoácidos. Exactamente cómo funciona esta bacteria, ese es el tema de una investigación rigurosa.
Desde el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Don Kaiser. Esta es una de las enzimas únicas de toda la naturaleza, porque es la única solución que la naturaleza ha producido para biológicamente reducir el nitrógeno. El poroto de soya y la bacteria tienen una relación simbiótica. La planta lo alberga y alimenta a la bacteria y a su vez recibe el nitrógeno que necesita. Pero no todas las plantas pueden albergar estos fijadores de nitrógeno. Ellas tienen la dependencia de la lluvia y fertilizantes fabricados tales como el nitrato de amonio, y ellos son muy caros. Mientras la población del mundo crece, también crece la demanda por alimento, que depende de la fijación del nitrógeno. Estamos actualmente usando algo como 300 millones de barriles de petróleo por año en este país solamente para producir fertilizantes de nitrógeno. Tenemos que producir el doble de la producción de alimentos durante los próximos 20 años. ¿De dónde va a venir esa energía? ¿De dónde van a venir los fertilizantes? Para alimentar al mundo hay dos opciones básicas. Podemos producir más fertilizantes a un mayor costo y algún riesgo para el medio ambiente. O podemos crear nuevas variedades de plantas fijadoras de nitrógeno. Ambas opciones son perseguidas a través del mundo. Para revisar enlaces químicos. Excepto para los gases nobles como el helio y el neón, que tienen capas de valencia completas, todo lo que nos rodea está enlazado químicamente. Los enlaces iónicos y covalentes son las dos formas principales en las cuales los elementos pueden estar enlazados. Los enlaces iónicos se forman cuando los átomos ya sea abandonan o adquieren electrones. En el proceso ellos se convierten en iones negativos o positivos que se atraen unos a otros produciendo cristales de sal. Los enlaces covalentes se forman cuando dos o más átomos completan sus capas de valencia compartiendo electrones. Mientras los átomos forman moléculas, la energía es liberada. Por lo tanto, las moléculas tienen menos energía que los átomos iniciales. Para quebrar las moléculas de vuelta a sus átomos constituyentes, la energía debe ser devuelta al sistema. Mi propia investigación en realidad tiene que ver con los enlaces en las moléculas. Lo que yo quiero saber es por qué una molécula tiene la estructura que tiene. Les contaré una historia de algo que yo hice unos pocos años atrás. Hay una clase importante de moléculas que se llama organometálicas. Ellas tienen una pieza orgánica y un átomo de metal. Una vez, un grupo alemán hizo uno de estos. Níquel, trietilenos, contienen etilenos y un átomo de níquel. Ahora, cuando ellos lo hicieron, no conocían esta forma, su estructura, donde los etilenos estaban parados como los soldados, o si ellos estaban acostados. La forma en que ellos se encuentran en este modelo. ¿Por qué eso es tan importante? Bueno, la forma de la molécula es importante al definir sus propiedades. Las moléculas cercanas a esta estaban actuando como catalizadores al hacer polietilenos, pero esa no es la razón por la que yo estaba interesado en ellas. Yo solo quería saber su geometría. Junto con mis compañeros y mirando la forma en que los electrones se movían de esta molécula, fuimos capaces de predecir de que los etilenos estaban acostados en la forma en que ellos están ahora. Dentro de un periodo de tiempo muy corto, un grupo de ingleses confirmaron esta predicción en una molécula con contenido de platino relacionada. Y ustedes pueden ver que este es un problema en la arquitectura molecular. Los enlaces químicos son conexiones entre los átomos de una fortaleza definida y un largo definido. Hacen moléculas de los átomos, pero el conocer el enlace de una molécula no es suficiente. Las moléculas también tienen una forma característica, una estructura, una arquitectura, lo que veremos en el siguiente programa.
Miren hacia cualquier lugar de nuestro planeta y parece que hubiera estado ahí por siempre, pero la Tierra es dinámica. Ha estado cambiando continuamente durante 4,5 billones de años. Las sustancias químicas de la Tierra han sido mezcladas, separadas y depositadas en forma dispareja por todo el globo. La superficie terrestre es diferente a su interior. ¿Por qué? ¿Y qué fuerzas redistribuyen los elementos y los minerales? Hay minerales escasos y valiosos en ciertas áreas muy dispersas. La escasez inspira una búsqueda por sustitutos y hoy en día nuestra pujante tecnología puede hallar exóticos y nuevos usos incluso para las sustancias más comunes. Tanto nuestro pasado como nuestro futuro están escritos en la química de la Tierra. El filósofo e historiador americano Will Durant observó que las civilizaciones existen por consentimiento geológico. Piensen en eso, porque todo lo que usamos deriva finalmente desde la Tierra. La distribución geográfica de los minerales y los yacimientos determina directamente la economía del globo, políticas y patrones de comercio. Aquí tenemos una muestra del acero inoxidable. Un compuesto importante en él es el metal cromo. El cromo también es utilizado en aleaciones para fabricar fresas y motores de jet. ¿Y de dónde proviene el cromo? De metales en depósitos que han sido hallados principalmente, tales como los de platino y como los diamantes en Sudáfrica o en Rusia. Otro metal estratégico, el estaño, se encuentra principalmente en el sureste de Asia. Hay petróleo bajo Arabia Saudita y muy poco bajo Israel. ¿Cómo los minerales valiosos se distribuyeron en una parte y no en otra? Bueno, hay muchas cosas que aún ignoramos acerca de esto. No sabemos por qué una parte del globo fue elegida para ser rica en cromo y no otra. Pero hemos aprendido mucho acerca de cómo la naturaleza concentra minerales, cómo lo hace en el fondo del océano o en tierra firme. Hemos aprendido cómo se forman los depósitos minerales, la química subyacente de este planeta. Aquí en los chaparrales africanos, un área del tamaño de Nueva Inglaterra ubicada en África del Sur, una química interesante ha estado operando. Justo bajo la superficie yace uno de los depósitos más ricos de la Tierra de cromo, platino y rodio. Un mineral es una sustancia que existe naturalmente y posee una composición química característica. Cuando los minerales están concentrados y son económicamente valiosos, se llaman yacimientos. Debido a que algunos lugares son ricos en minerales, tales como Sudáfrica, y otros no lo son, las fortunas de países enteros y de sus gobernantes pueden surgir o caer de acuerdo a las riquezas de sus tesoros naturales. Desde los tiempos prehistóricos hemos recobrado y luego utilizado una variedad de minerales. ¿Cómo nuestros ancestros obtuvieron los minerales y elementos que necesitaban desde la Tierra? Una de las técnicas primitivas usadas en esta antigua mina de estaño en Cornwall, Inglaterra, era construir grandes fogatas en la base de los acantilados. El intenso calor rompía las rocas, exponiendo el yacimiento de estaño, el cual luego era extraído. Hoy en día utilizamos dinamita y nitrato de amonio para volar la roca desde las vetas de los yacimientos. Pero mientras explotamos, perforamos y sondeamos la tierra, lo que podemos extraer está limitado por nuestra tecnología, nuestras necesidades del momento y los costos. ¿Cómo los minerales y los elementos llegan a ubicarse donde están? Para averiguarlo debemos comenzar por el principio, billones de años atrás. Los científicos creen que dentro del polvo arremolinado de la nube primordial estaban ocurriendo reacciones químicas. Casi todos los elementos y una variedad de minerales estaban presentes. Algunos minerales se estaban descomponiendo y otros se estaban formando. La gravedad estaba reuniendo al planeta. Inicialmente la Tierra era una esfera homogénea.
Con el tiempo y debido a la radioactividad natural de algunos de los elementos ubicados muy profundo dentro de la Tierra, la temperatura subió. Y el hierro, uno de nuestros más comunes elementos, se derritió y se hundió hacia el centro de la Tierra. El núcleo terrestre se estaba formando. Este fue el principio de la diferenciación. Diferentes minerales y rocas comenzaron a emerger desde la esfera única y homogénea. Materiales más livianos y derretidos flotaron hacia la superficie, donde se enfriaron para formar una corteza primitiva. La Tierra se estaba convirtiendo en un planeta estratificado con un núcleo denso de hierro al centro y justo sobre él el manto, que está compuesto de silicatos densos y una corteza de minerales y rocas más livianas. La Tierra completa es rica en hierro y oxígeno, silicio y magnesio y cantidades menores de otros elementos. Pero solo nos conviene extraer aquellos elementos que abundan en la corteza. Generalmente las abundancias de la corteza difieren del resto de la Tierra, tal como lo muestra este gráfico. Fíjense que solo un 6% del hierro de la Tierra está en la corteza, donde podemos extraerlo. El resto está en el centro de la Tierra. Por otro lado, hay gran cantidad de combinaciones de oxígeno, silicio y aluminio en la corteza. Pero los minerales no están parejamente distribuidos a través de la Tierra. En ciertos lugares aislados se han concentrado elementos escasos y valiosos. ¿Cómo? Los yacimientos de minerales se forman en tres formas básicas. Una es por la cristalización del magma, roca derretida en enormes cámaras bajo la corteza terrestre. El magma sube y hace contacto con rocas más frías cerca de la superficie. El doctor Philip Candela. Libera calor hacia las rocas frías circundantes y por lo tanto comienza a cristalizar. Ahora, cuando esta roca fundida comienza a cristalizar en la cámara subterránea que nosotros llamamos cámara magmática, no hay solo una sustancia química cristalizando, sino que a veces 5 a 10 diferentes sustancias químicas que están cristalizando a partir de esta roca fundida. Los científicos creen que el magma se originó dentro del manto mismo. Bajo las condiciones adecuadas, las rocas en proceso de solidificación pueden contener elementos tales como cromo y platino. Ese tiene que haber sido el caso de la zona de chaparrales de Sudáfrica, donde los yacimientos minerales formados son tanto rentables como internacionalmente estratégicos. La segunda forma en que los yacimientos minerales se forman es a través de la acción de aguas supercalentadas. Los depósitos de estaño, plomo y zinc generalmente se originan en esta forma. Al ascender, esta agua caliente puede disolver metales y azufres de las rocas circundantes. Y a medida que esta columna de agua sube hacia niveles más templados de la corteza terrestre, va liberando calor hacia las rocas circundantes. Además, este fluido emergente puede hervir los metales y los sulfuros disueltos en el agua y puede combinarse para formar minerales sulfurosos. Dichos minerales sulfurosos pueden formar una placa alrededor de las paredes de una fractura y formar una veta mineral. Por ejemplo, aquí tenemos una. Este es un tipo de roca granítica que obviamente se fracturó. Los fluidos emergentes rellenaron esa fractura, se disolvieron en agua con algo de dióxido de silicio que precipitó desde la solución y formaron cristales de cuarzo, que son los materiales vidriosos dentro de la veta. Además, la solución contenía un metal llamado molibdeno y también sulfuro. Y al enfriarse el molibdeno y el sulfuro se unieron y precipitaron desde la solución por las paredes de la veta para producir una veta que ahora encontramos en esta roca de molibdenita y dióxido de silicio o cuarzo. Los científicos creen que bajo estos geysers y fuentes termales se pueden estar formando activamente algunos yacimientos minerales. Estos respiraderos hidrotérmicos también son comunes en el fondo del mar. Este es un fumador negro, un geyser en el fondo del mar. A pesar de que solo recientemente hemos podido verlos de cerca, ya están aportando nuevas claves acerca de cómo se forman los yacimientos minerales. Es un proceso fascinante. En las cordilleras oceánicas que cruzan el Atlántico y el Pacífico de norte a sur, magmas calientes están continuamente saliendo, renovando la corteza terrestre. Al enfriarse, estos magmas se contraen y se quiebran. Entonces el agua del océano penetra hasta el magma fundido. El agua se calienta y asciende. Compuestos sulfurosos y metálicos de las rocas adyacentes se disuelven en el agua ascendente y reaccionan.
Cuando esa solución caliente, rica en minerales, alcanza las aguas más frías con diferencias de temperaturas de casi 400 grados, los minerales se precipitan hacia afuera, a menudo recolectándose en las grietas y fracturas de las rocas. Ellos nos dieron pruebas visuales y directas de que nuestras ideas acerca de la circulación del agua alrededor de las cámaras magmáticas y la liberación de metales desde las rocas circundantes en realidad es un proceso válido en la formación de yacimientos minerales hidrotérmicos. El tercer proceso de formación de yacimientos de minerales es la sedimentación. La sedimentación es un proceso físico y no químico. Es materia mineral y rocosa arrastrada por flujos de agua. En áreas donde la velocidad del agua disminuye, las partículas de roca y minerales arrastradas pueden depositarse. Debido a que están en la superficie y porque son relativamente blandas, las rocas sedimentarias han sido minadas, cortadas y esculpidas a través de toda la civilización. En muchos aspectos, las rocas sedimentarias han formado nuestra historia. Nuestras ciudades fueron construidas con ellas. Construimos carreteras, rascacielos y estatuas de piedra caliza y mármol. Nuestros ancestros también construían con eso. Querían que sus edificios duraran y por lo tanto usaron rocas. No podían haber sabido que el ambiente químico cambiaría y conspiraría en su contra. Aquí tenemos un par de pedazos de roca sedimentaria común. Son piedra caliza. Ambos están hechos de carbonato de calcio. Esta piedra caliza vino de Indiana y este es un mármol italiano. Repito que ambos son carbonato de calcio. Hemos usado esos materiales para construir edificios, para hacer monumentos, estatuas, pero actualmente tenemos un problema. ¿Han oído hablar de la lluvia ácida? El problema con ella es que el ácido reacciona con ese carbonato de calcio o piedra caliza y provocará su deterioro. Hagamos una prueba para demostrarles cómo funciona. Agregaré un poco de ácido clorhídrico a la piedra caliza. Los geólogos usan esto como prueba para ubicar piedra caliza y ustedes van a ver por qué. Pues habrá una reacción. Pondré un poco de ácido sobre la piedra caliza para ver qué pasa. ¿Ven las burbujas? Y aquí está el trozo de mármol italiano. Ocurre lo mismo. Y debería, ya que ambos son carbonato de calcio. La reacción que ahora está ocurriendo es que el carbonato de calcio reacciona con el ácido clorhídrico, produce gas de dióxido de carbono y algo de agua y permanece ahí como sal de cloruro de calcio. La piedra caliza y el mármol siempre han sido materiales de construcción importantes, pero ambos son carbonato de calcio. Estas esculturas y edificios del Renacimiento en Venecia, Italia, son tesoros inapreciables de nuestro pasado. Y debido a que están hechos de mármol, el pasado está derrumbándose ante nuestros ojos. Estas obras de arte están expuestas a la lluvia ácida, la cual reacciona con el carbonato de calcio, convirtiendo estas esculturas en sales de calcio solubles. La misma reacción química que involucra la lluvia ácida y el carbonato de calcio ha estado ocurriendo naturalmente por millones de años. Así se forman las cavernas. Aunque los minerales de carbonato son casi insolubles en el agua, son fácilmente disueltos por el ácido carbónico que se encuentra en el agua subterránea. A medida que este ácido carbónico diluido se filtra a través de las uniones en las formaciones rocosas, la piedra caliza se va disolviendo. Con el tiempo se forma una cueva. En esta reacción se alcanza un equilibrio. El carbonato de calcio y el bicarbonato existen juntos en la solución. Es una reacción reversible, la cual nosotros podemos duplicar en el laboratorio. ¿Qué tal si tomo algo de este óxido de calcio? Carbonato de calcio menos el dióxido de carbono. Y lo pongo en esta agua destilada común y corriente. Se forma una solución turbia de hidróxido de calcio. Ahora, ¿qué podemos hacer con esto para que sea interesante? Hay otro proceso sucediendo aquí. ¿Qué pasa si yo paso esta solución por ese filtro de papel? Entonces tendría una solución de hidróxido de calcio o, si ustedes prefieren, una solución de óxido de calcio. Una de las cosas que puedo hacer es agregar ese dióxido de carbono de vuelta. Veamos si lo puedo devolver nuevamente. Así que puedo tomar este filtro, ya hice el proceso de filtro para ustedes,
tomar algo de esta solución filtrada de óxido de calcio y soplar adentro. No lo voy a beber, solo soplaré adentro. Eso significa que estoy agregando dióxido de carbono. Nosotros respiramos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Veamos qué ocurre. Eso que se ve turbio es carbonato de calcio. Logré poner el CO2 de vuelta en ese óxido de calcio. Ahora déjenme acelerar este proceso un poco para ustedes, agregando un poco de hielo seco. El hielo seco es dióxido de carbono sólido, así que es una forma un poco más concentrada. Lo ponemos adentro, quiero poner bastante. Inicialmente lo que ustedes verán es que la solución se está poniendo más turbia. Pero ocurre un fenómeno muy interesante. Se formará bicarbonato. El bicarbonato soluble y se disolverá en la solución. Ojalá podamos verlo cuando se aclare. Este proceso que hemos estado discutiendo es un proceso reversible y lo hemos demostrado un poco. Óxido de calcio en una solución de agua y luego podemos devolverle el dióxido de carbono. Miren, se está aclarando. Ahora vemos que se debe haber formado bicarbonato. Parece un procedimiento muy complicado, pero en realidad no lo es tanto. De hecho, la naturaleza lo hace muy bien bajo la tierra. Aquí en la caverna Mammoth de Kentucky están funcionando los mismos procedimientos naturales que vimos en el laboratorio. Donde quiera que haya agua goteando, se forman estalagmitas en el piso de la caverna y se forman estalactitas en los techos alrededor de la fuente de agua que gotea. El proceso de construcción es lento y la formación de solo 25 milímetros de estalactitas o estalagmitas demora más de 100 años. Otro compuesto común, tal como el carbonato de calcio, el cual forma roca sedimentaria y está presente en casi todas partes, es el sílice, el dióxido de silicio o tal como nosotros lo conocemos, arena. Arena. No solo se siente bien entre los dedos de mis pies en la playa o deslizándose entre mis manos. ¿Qué material tan simple y duradero? ¿Qué es la arena? La arena es cuarzo finamente dividido y el cuarzo es un compuesto de silicio y oxígeno unidos muy fuertemente. Y solo en este siglo hemos aprendido cómo descomponer esa unión en forma eficiente y económica y cómo hacer grandes cantidades de silicio puro, muy puro. Eso ha cambiado nuestras vidas. La revolución del silicio existe hace solo 40 años. ¿No es irónico? La nueva era de la información esculpida desde la simple arena. Arena. Es incluso más común que la piedra caliza. Contiene dos de los elementos más abundantes en la Tierra, silicio y oxígeno. El silicio puro no existe en el estado elemental y solo recientemente hemos aprendido a extraer el silicio desde el dióxido de silicio. La nueva revolución de la tecnología del silicio ha sido construida sobre estos descubrimientos. Si el silicio y el oxígeno son los dos elementos más abundantes en la corteza terrestre, ¿cómo se combinan entre ellos para formar una variedad de sustancias y qué estructura tienen? Una mirada a la estructura básica de un silicato revela un átomo de silicio unido en forma covalente con 4 átomos de oxígeno, formando un tetraedro con el silicio en el centro. Esta es la unidad básica de los minerales silicatos. 2 tetraedros pueden unirse compartiendo un átomo de oxígeno. Se empieza a formar una cadena cuando 2 átomos de oxígeno son compartidos por 2 átomos de silicio. Esta cadena es la unidad en los silicatos de fibra, tal como el asbesto. 2 cadenas se podrían unir con todos los demás silicios compartiendo los átomos de oxígeno. Y las cadenas ahora se pueden unir usando las uniones silicio-oxígeno-silicio. Se forman capas tal como en la estructura de la mica. Entonces las capas se pueden amontonar una sobre otra. Ahora cada uno de los tetraedros comparten todos los átomos de oxígeno con otros tetraedros, formando un marco tridimensional tal como el cuarzo.
Los largos de los enlaces entre los átomos de oxígeno y silicio son todos iguales. En esta escala atómica, es una estructura simétrica de un largo indefinido. Los silicatos son difíciles de derretir. Las uniones covalentes oxígeno-silicio son fuertes. Para extraer el silicio elemental desde el cuarzo, hay que mezclarlo con carbón y calentarlo a una temperatura muy alta. Pero el silicio obtenido de esa forma aún no es lo suficientemente puro como para ser aplicado en la tecnología actual de chips y pilas solares. Los laboratorios de AT&T Bell en Short Hills, New Jersey. Aquí un científico llamado William Fan avanzó la técnica de purificar el silicio llamada refinamiento por zonas. Había una colección impresionante de cerebros brillantes aquí cuando yo recién llegué en el año 45. El Dr. Phil Winslow es un químico orgánico. Pronto tendremos que sellar un tubo antes de que explote. Aunque no estuvo directamente involucrado en el proyecto del semiconductor, él recuerda el día en que William Fan entró a su oficina. Él llegó a visitarme un día y dijo que tenía esta idea nueva de purificar el silicio y el germanio poniendo esos materiales en una artesa y barriendo una zona de alta temperatura sobre esta artesa varias veces. Para derretir el material por zonas y barrerlas repetidamente a lo largo de la artesa, con la esperanza de poder retirar las impurezas. and in the hopes of